Hoy tenemos un nuevo espacio en Proyecto Luminoso que se llama Ventana a lo Invisible. Este es un espacio de entrevistas donde vamos a invitar a diferentes personas para conocer aquello que no podemos ver de ellos o de ellas. E incluso con Catalina se nos ocurrió que también podríamos hacer un conocimiento o reconocimiento de lo que podrían decir nuestros espacios o lugares. Hoy día vamos a entrevistar a Catalina. Hola Catalina, ¿cómo estás? Hola, Caro, yo estoy bien, ¿y tú? Bien, también. Hoy día vamos a entrevistar a Catalina para preguntarle por su relación con las multidimensiones. Entonces, primero, Catalina, quisiera preguntarte como en el inicio de tu vida, ¿cómo percibes tú, cómo es que vives tú las otras dimensiones? ¿Cuál es tu primer acercamiento? Es como difícil especificar algún momento, así como de inicio. Yo creo que es algo que me ha acompañado siempre. No tengo conciencia de sentir como, inicia algo que es desconocido para mí. Lo que o sea, comienzo a tomar conciencia de que quizás es algo que no es habitual para toda la gente, es cuando yo comparto, imagino yo cuando uno ya comienza a hablar, ¿no? Entonces, que es como, oye, mira, aquí está tal cosa. No, eso yo no veo, no, eso no existe. O quizás lo estás imaginando. Por ahí empieza es como un choque con una realidad que no era la mía, digámoslo de alguna forma. O sea, Así que de muy temprana edad, o de siempre, diría yo. como que en el fondo el descubrimiento de esta otra dimensión o otras dimensiones que pudieran aparecer se te manifiestan como algo distinto en la medida que otro te muestra que no está ahí, ¿no? Que esto es algo que tú te imaginas, Para esas personas, claro. sí, como verlo también a través del otro, como el otro te Yo va... creo, yo creo también tiene que ver con, bueno, lo que nosotros entendemos como todo lo que es la formación social bueno, educacional en los establecimientos tradicionales. Entonces uno empieza esa escolarización en donde te empiezan a enseñar, así es la cosa, así es el comportamiento esperado, estas son las expectativas, esto es lo que está bien, está mal, llámese religión, constitución, o sea, lo que sea, ¿no? Las normas sociales y las reglas. Y es ahí donde uno va dejando y va integrando otras cosas, como por ejemplo lo que es un reloj, lo que es la hora. Nosotros cuando somos más pequeños no existe pues una libertad absoluta. Sin Mm, embargo, con todo ese aprendizaje uno va limitando la mente finalmente, es como los sentidos y nos vamos adiestrando y nos vamos mm. bloqueando glándula pineal y todo aquello. ¿Cómo era para ti en tu infancia ver otras dimensiones? ¿Podrías contarnos? Ya, es que eso tengo que definirlo porque es decir, o sea, el ver es un concepto que yo no podría definir que yo veo. ¿Qué es ver? Porque uno define el ver con los ojos físicos, la forma en que yo percibo, porque existen distintas formas, ¿no? Como con los años yo he ido entendiendo que existen conceptos y cuáles son los que tengo más desarrollados, pero existe la clarividencia, la clareaudiencia, la clarisapiencia, la clarisentencia o algo así, sintencia. Yo siento, percibo a través de, primero que nada, es que yo claro, la clarisapiencia. A mí me llegan bloques de información y esos bloques de información son multisensoriales. Entonces, son como imágenes, un compilado de imágenes mentales que yo sí las puedo definir, serían como fotografías, hay veces que son más nítidas que otras veces, pero no es como que yo veo acá una persona así como te veo a ti, no me pasa así. Pero sí es un bloque de información y certeza, como si yo recordara algo, como que me conectara a un bloque de información. No sé cómo definirlo de otra forma, pero hay veces que veo como escrito, hay veces que veo con los ojos cerrados, ¿no? Como una visión mental. Hay veces que escucho, pero también es como si fuese una voz que va narrando, pero muy mental.
no escucho de la misma forma que uno escucha, o a veces sí muy pocas veces lo he sentido así, pero no es como si yo te estoy escuchando tu voz ahora, con mi oído físico, es más Una cosa interna. Claro, pero yo podría definir el tono de la voz, entonces es como interesante poder explicarlo como uno lo vive. Se puede distinguir un tono vocal, un ritmo, una actitud. La otra forma que tengo de sentir es emocional, que será como la percepción más de una emoción, que luego uno lo va definiendo en la medida que lo va sintiendo y lo va haciendo consciente. Que pueden ser sensaciones muy físicas de escalofrío o de alguien, o sea, como de tacto, pero mucho también desde la sensación emocional, lo que te va dejando una sensación emocional. O dependiendo de lo que uno va percibiendo, yo también a veces siento y percibo la emoción de otra persona, entonces también empiezo a sentir físicamente como otra persona se siente viva física al lado mío, o ya bien desde el otro lado del velo una persona humana, o no, básicamente personas, ya sí, humanos. ¿Y qué más? Eso sería ¿Ya? prácticamente. Y ¿Sí? cuando eras pequeño, ¿tienes alguna escena o algo que puedas recordar que nos pudieras contar como experiencia Yo, extrasensorial? sí, yo siempre sentía entidades, me imagino yo, desencarnados. Yo los sentía, veía y, por ejemplo, escuchaba mucho, mucho cuando era niña, o en la sensación de como que me despertaban, me tocaban, me destapaban. Y yo siempre supe que había, así como para mí, había gente en las casas, había gente. Y yo contaba a mi hermana, por ejemplo, oye, fuimos a ver a la tal persona y había muchos abuelitos en esa casa, había mucha gente. Era como había un viejito, no, había muchas personas, por ejemplo. O yo más pequeña, no sé, oye, no sé, pues el duende, mira, aquí está. Pero si ahí es como, bueno, es así, ¿no? Y como que no. Y yo hablándole de mi mamá, de la gente muerta. Oye, tal, sí, no. No, eso no existe. ¿Cachai? Cuando yo comprendo el concepto de fantasma, oh, entonces será lo que yo veo, un fantasma, y ahí empieza a tomar un tinte más de miedo. Mm. Bueno, entramos a esa época de la vida en donde están todas esas películas de terror y como que empieza a encajar cosas que yo sentí o vivía como con eso, y ahí ya me empieza a dar mucho susto. Bueno, ahí entramos en otro loop. Pero yo lo primero que te podría decir que sentía y veía era aquello, era como, para mí eran más personas, sí, más Mm. personas o animales, Mm. entidades. Y a lo largo de tu vida, ¿cómo se fue desarrollando esto? Porque claro, tú dices por ahí cómo de alguna manera la sociedad Mm, incluye un significado que le da el temor, ¿no? El miedo, y tú lo mm, empiezas a comprender desde el miedo. Y te mm, relacionas entonces de otra manera con esto que te ocurría. sí, Y qué es lo que pasa luego a lo largo de sí. tu vida? Yo tengo una lectura de eso, que tú la conoces, que ha sido a través de, bueno, de mis 36 años de vida, con apoyo terapéutico, con apoyo de, bueno, maestros, maestras que han aparecido en mi vida, físicos o 3D o etéricos, pero he comprendido, o yo le he dado la comprensión de que bueno, como es afuera es adentro. Y entonces, de la misma manera que yo estaba vibrando en mi vida o como yo he vibrado, en la energía en la que yo he habitado, es la energía que yo atraigo y que ha atraído. Por tanto, en mi infancia yo tuve episodios de mi infancia bastante, no sé si la palabra duro será, pero con situaciones complejas en donde yo me vi envuelta también en harta ansiedad y siento que desde ahí atraía o se me manifestaban situaciones más de baja vibración, ¿no? Sí, sin decir que eso es negativo o necesariamente malo, pero sí eran situaciones que a mí me generaban la misma o más de aquella angustia que te relato, ¿no? De la que yo estaba viviendo, ansiedad y entonces, según
la circunstancia en la que yo estaba viviendo, o sea, estaba inmersa o en la que yo estaba viviendo en ese momento, esta sensibilidad iba tomando distintas formas, digamos. No sé si se entiende, pero si bien cuando pequeña siento que tenía esa facilidad de conectar con, bueno, Desencarnados siempre ha estado ahí en mi vida, pero de una forma que nunca la juzgué, entonces no me daba miedo, ¿ya? Siento que ahí era bastante inocuo, no, al no distinguir, no temer, no había un intercambio mayor tampoco, era una cosa que yo, era como los vivos con los muertos, era lo mismo para mí. Conectaba también con planos más elementales, siento, con Con los duende, duendes. hada, claro, ángeles, de Eh, forma pero, bien natural. pero contabas también que esto de pronto vivir momentos, que hablabas de tu infancia, que habías vivido momentos Sí, más duros, sí, sí, como, como sí, ahí, posteriormente, por eso te digo, los primeros años siento que es como te lo estoy definiendo. Luego, cuando empieza ya a haber a nivel familiar situaciones más tensas, es donde yo empiezo, me imagino yo, a tener más ansiedad y a conectar con energías más densas también. Y es ahí donde empiezo a vivir situaciones que me generan mucho más miedo y rechazo a esto. Por ejemplo, es algo que todavía me pasa, pero yo tengo el recuerdo patente de ser pequeña y de cerrar los ojos y de ver muchas entidades con los ojos cerrados. mm, Eso de que tú, pum, 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 y rostros así bien tétrico, a veces por eso digo, a veces todavía me pasa, por tanto puedo conectar, ya, como entiendo, pero es también desde un estado vibracional de ansiedad, de angustia, no es como esto pasa, luego me da miedo, muy probablemente yo ya estaba en una circunstancia de miedo, de angustia, luego atraigo esto y eso se aumenta, ¿no? Hay algo que me pasaba, que es lo que la gente denomina como terror nocturno, eh, que una entidad se posa sobre uno no se puede mover, como parálisis del sueño. eso, parálisis del sueño. Yo tengo bastante claro que no es parálisis del sueño, al menos para mí, rechazo completamente esa como postura paradigmática, siento que tiene que ver con entidades, y creo que son incubus o sucubus, si no mal lo ¿Qué es defino. un incubus o sucubus? Son entidades más lo que nosotros podríamos entender como demoníaca. No sé si el concepto bíblico de demonio es tal, pero sí es una entidad un grupo de entidades, no estoy diciendo una entidad específica, ¿no? Pero que se alimentan de la energía de los seres humanos. Y es una cosa bien particular porque es como que se posa sobre ti. Hay mujeres que lo relatan como más sexualizado. En mi caso, era más que nada el peso sobre mí, sobre mi cuerpo. Y claro, uno siente que es la figura como de una persona adulta. Hay veces que uno siente la respiración, el aliento agitado en el oído y totalmente paralizado. Uno puede abrir los ojos, uno ve lo que está pasando, pero no te puedes mover. ¿Sí? Y Mm, esto, mientras está sucediendo, la angustia va aumentando, 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 ¿cachai? Entonces yo entendí a cierta edad, porque me siguió pasando, y a veces que todavía me pasa, o sea, los últimos años no me ha sucedido, pero hace no tantos años atrás me sucedió en algún momento, pero aprendí técnica cómo manejarla, ensayo y error nada más, al principio como a nivel angelical, o más desde lo como Maestro Jesús y aquello. Pero en la medida que uno va lidiando con distintas entidades, hay algunas que eso no basta. Es como porque tú atraes lo semejante, entonces uno está lidiando con tus propios demonios, comillas, para atraer algo así, que finalmente te trae un entendimiento. ¿Sí? Esto es más allá del miedo que te puede generar o que estás alimentando, es como que tú también estás entregando muy probablemente tu poder de forma gratuita
a otros, a Sí, otras, sí, de ¿cierto? hecho, eso me suena mucho como a lo que vemos en la sombra, ¿no? Como esa Totalmente, sombra. sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, lo que aprendí, bueno, puedo relatar como una última vivencia, se está volviendo bastante oscura esta conversación, pero en ese minuto vivía sola, hoy estoy súper amarilla, la luz es como muy amarilla, ¿no? Es que se puso todo muy oscuro aquí. Bueno, vivía sola y después de una jornada laboral ardua, eh, me quedé dormida sobre mi cama, así siesta, digamos que habrán sido las 4 o 5 de la tarde. Y, eh, pero estoy en ese momento que no estás dormida profundo, o sea, te estás quedando dormida, te estás quedando dormida. Estaba sobre mi cama con una colchita muy delgada y escucho pasos de algo así como que casi un rinoceronte, no sé cómo decirlo, de un ser muy grande o gordo. Pa, 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 pa. Se abre la puerta de mi pieza, yo todo esto viendo así como con el rabillo de mi ojo porque la mantita la tenía hasta por acá. Se abre la puerta, no es que vea una entidad, sino que es la sensación y el sonido y visual también que se abre la puerta. Y esto se posa sobre mí yo no sé, lo único que se me viene a la mente es toneladas de peso, porque muy, muy pesado. Sentí dolor físico por primera vez. Estaba de lado, sí, y sentía el dolor físico. Me estaba aplastando el cuerpo y la cara, pero la cara así como si te aplastan con las manos, ¿sí? Mientras estaba en eso, se mueve así mi colcha. Era lo que yo podía ver, como que se estaba levantando, ¿no? Así como... Eh, y yo ya con harta así como trabajo, ¿no? Que es como, finalmente yo la conclusión que llego es como mi propia luz. No te tengo miedo, porque finalmente es como el miedo que te genera y la ansiedad que te va produciendo es más alimento. Entonces yo entendiendo eso no te doy mi poder, es mío, es hora de que te vayas y desde el fondo de mi corazón yo irradio esta luz y tú te vas, ¿no? Esta luz que te aleja. Mi Ujú, propia luz, no la luz del ángel no sé cuánto, ni de Maestro ujú. Jesús, como honrando su luminosidad, pero es como yo me... Puta, andate, pues, bueno, ¿no? Y era una risa, no, 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 invoqué creo que al Maestro Jesús, algo así. Y la risa, ¡ja, ja, ja, ja! Tétrica, pero así, tétrica. Y ahí eso que tú aplicas distintas cosas, ¿no? Y finalmente yo digo, no, ahora yo irradio la luz de mi corazón. Y no hay nada más poderoso que mi propia luz y no que yo no permito esto, ¿no? Como ese es mi límite. Yo soy dueña de mi energía y este es mi límite. Y luego ahí de batallar un rato, siento que esta presencia se, así como, ok, como ya, Como que se se, rinde. se sale este peso, porque era pesado, te digo, toneladas, y siento puerta. Inmediatamente luego de eso yo me puedo incorporar, inmediatamente. Y estaba aterrada, porque nunca me había pasado de que mi contacto con otras entidades me generara un dolor físico. Mm. Entonces me dio mucho miedo. Me pasé todo el resto de ese día ritual y protección y con cristales y con mantras y con todo lo que se me pudo ocurrir. O sea, a esas En alturas ese, igual ya estabas como conectada con estas no, ya, medicinas, con estas por herramientas. supuesto, te digo que esto fue, yo creo que fue no lo último, pero una de las últimas cosas que me pasó y así como bien duro, porque me ha vuelto como que me ha vuelto a como comillas pasar, estoy de repente en un lugar nuevo, en otro contexto, no en mi hogar que trato de tenerlo ahí como, bueno, la energía de uno es la que atrae otras cosas, ¿no? Pero ahí está como bien livianito, bien trabaja la energía, entonces de repente uno va a otros lugares y, bueno, quizás que le está pasando a una por dentro y como que siento que esto viene, siento una presencia, pero yo
no, no. O sea, no dejo que ese miedo me invada y que el miedo finalmente abre la puerta. Te pones de que, ¡pum!, no que va a suceder. No, eso no puede suceder, no va a suceder porque yo no lo permito. Ahí es como un poder también que tú desarrollas con esta herramienta, porque me imagino que aquello sombrío también puede ser detenido así, aquello sombrío, digo, cualquier cosa de la vida, ¿no? Como... Claro, ahora, a mí me gustaría como volver atrás, porque nos fuimos a la oscuridad máxima, pero, digo, la oscuridad máxima no es lo más oscuro, pero bueno, en el desarrollo. en mi etapa sí, de la infancia, no sé, el segundo septenio, es donde empieza esto ya más como comillas oscuro, o que a mí me da miedo, ¿no? Y desde lo que me da miedo es lo que yo le presento al menos recuerdo a mi madre, y desde mi madre era: eso no existe. Eso no existe, como no pienses en eso, o que algo que estás imaginando, o es una interpretación. Y desde ahí, igual es como comprendo la buena intención de mi madre, pero también comprendo en este minuto como la ignorancia social o generacional de qué es esto de este otro mundo, o quizás desde lo que mi madre también podía percibir tratando de protegerme. No, no existe, no, nada. Pero a mí me generó mucha más angustia, mucha más duda y sensación de soledad absoluta, porque no se detuvo. Eso no porque alguien me dijera no existe, dejó de existir para mí. Solamente se concreta la sensación de bicho raro, comillas, y puta, veo algo que alguien no está viendo, ¿no? Entonces, o estoy loca, o soy mentirosa, o qué, ¿no? Uno no lo sabe. Y desde esa angustia de no saber cómo interpretar todo aquello, yo siento que se me generó, bueno, en parte como más angustia, más ansiedad. Creo que, comillas, una depresión infantil, no solo eso, es una suma de cosas, o esto es como de adentro es afuera. Y a ratos, como a nivel social, también me tendía a aislar, porque sentía cosas. En la adolescencia eso se agudizó la sensación. Vivía en ese momento en una casa donde pasaban muchas cosas y yo no era la única en percibirlas. Pero ya estaba mucho, mucho más habituada, entonces tenía otra forma de lidiar con estas energías que eran súper agresivas, insisto, como es adentro es afuera. Yo vivía también mucha rabia interna, por tanto uno como va trayendo, y no solamente yo, como a nivel familiar uno va trayendo cosas similares. Y esa era una casa que era antigua, o sea, había vivido mucha gente, y siento que ahí había como unas tensiones también que uno va atrayendo en la medida que es similar a lo que uno vive. Y eran energías bastante agresivas. ¿Por qué? Porque eran sonidos muy... ¿cómo los puedo explicar? De golpear ventanales, puertas, esta sensación como de cierre de cajones violentos, de portazos, y golpear la puerta y ese tipo de cosas que, bueno, insisto, yo no era bueno, subir, bajar de escala, yo no era la única que lo percibía. Quisiera porque en el fondo el desarrollo de esto tiene un final feliz, y vamos a profundizar en Sí, la parte luminosa igual, sí, sobre la pero oscuridad. pero quisiera preguntar algo acá, porque tú hablas como de una experiencia en relación a tu casa, en esa época, que sonaba mucho la escalera, las puertas se golpeaban, etcétera, y repites mucho como es adentro es afuera. Sin embargo, yo creo que hay casas como espacios, y que también hablábamos de lo invisible en los espacios, ¿no? Que muchas veces son las casas embrujadas, y voy a poner entre comillas porque es una cosa que... Ya, es que insisto, en la casa embrujada no va a vivir cualquier familia, ¿ya? No va a vivir cualquier persona. Es la persona que canaliza esa energía en ese momento de la vida. O sea, ese embrujamiento te viene a mostrar algo, te atraes mutuamente.
tú canalizas la energía de una casa, una energía que se quiere manifestar, pero al mismo tiempo esa energía te viene a enseñar algo a ti. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, mi familia, yo tengo casi certeza de que somos todos psicopompas, se generan con mi familia, sí, la familia, la energía de la familia, abre portales. Donde estemos, se abre un portal. Entonces, casa donde vivíamos, una que otra sorpresa, ¿no? Distintas, porque tiene mucho que ver también en el contexto en donde tú estás. La energía que se atrae, por ejemplo, no sé, pues en este lugar era una energía tal, en este otro lugar era una energía más asociada, no sé, pues cuando vivimos en Curauma, más asociada como, yo tengo la sensación ahí, era un pasillo de energía, pero lo que más se canalizaba eran desencarnados y que yo asocio que habían muerto de una forma muy violenta, batalla de Placilla. Plus aborígenes. Algo pasó ahí también con ellos en algún momento de la vida, yo no lo sé. El punto es que no es la casa embrujada, pobre persona que se metió a la casa embrujada. No, cualquier persona va a llegar a la casa embrujada, tiene un sentido, ¿no? Aquí no es como la oscuridad por la oscuridad, siempre hay un polo. Entonces, ¿qué me trae esa oscuridad a mí? ¿Qué me trae oscuridad comillas? O sea, la oscuridad no existe sin luz, o para que haya oscuridad va a haber, o sea, para que haya luz tiene que haber oscuridad, ¿no? Entonces, yo no juzgo negativamente eso. Ahora, no se pasa bien. Si tú no estás bien, entonces no se pasa bien. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Fui creciendo y siempre tuve, aparte de esta como el lidiar un poco feroz con este lado oscuro, la búsqueda inagotable del más allá y de lo inexplicable, pasando por, claro, temas desencarnados, que en el momento eran los fantasmas, los muertos, el más allá en ese plano, más allá tema angelical, en algún momento estuve bien apegada a la iglesia, lo más tradicional, no me llamaba mucho la atención lo bíblico, pero sí, por ejemplo, figura de Dios, de Jesús, de María Magdalena, no sé, por ejemplo. Me llamaba mucho la atención todo lo que era ángeles, arcángeles, siempre me llamó mucho la atención. Me llamaba también mucho la atención la experiencia ovni. Y así, todo lo que era cartomancia, las líneas de la mano, todo aquello, ahí estaba yo, en esa búsqueda inagotable. Plus, o al mismo tiempo, esta experiencia un poco más como que me daba susto y al asunto. Entonces fui creciendo y en esta curiosidad infinita que me generaba todo lo desconocido, llego a la certeza total, bueno, me pasaba hasta como ahora que de repente, bueno, sentía lo que estaba sintiendo una persona que está cercana pero que no la conozco, pero que está ahí y yo sabía lo que le estaba pasando o incluso lo que estaba pensando. Y luego me pasaba con gente emocionalmente muy apegada que nos leíamos o nos comunicábamos, telepatía, sí, telepatía. Me pasaba a tener sueños premonitorios, me pasaba, no sé, bueno, ese tipo de cosas que no sé, bueno, a la gente le pasa, ¿no? No soy la única, obviamente, pero que era como, ¿no? Sí, pues, premoniciones y ese tipo de cosas. Déjà vu, Entonces, en esa, déjà vu. los déjà vu. Entonces, así, siempre buscando, creo que lo primero habrá sido el tarot, las runas, los números, ese tipo de cosas de adolescente. Me llamaba mucho la atención y aprendí el tarot y me puse a leer el tarot. Bueno, y siempre como, esto para limpiar el ambiente, como, no sé, como que de repente me llegaba información o algo que quizás recordaba, pero era, no, aquí hay que poner, no sé, pues las velas, el incienso, el no sé qué. Y empecé así con el tarot y lo leí un par de veces, más que un par de veces, pero a gente y
hasta que me asusté, porque era, no sé, yo, hasta qué punto de sugestión, bueno, pasaban las cosas que yo decía, ¿no? Era como, oye, veo tal cosa, pum, 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 pa, pum. Sí, y en algún momento vi como harta destrucción, al poco tiempo fue el terremoto maremoto, o sea, te digo 2010, no hace tanto tiempo atrás, pero para mí, 12 años, y no lo leí más. Y luego me llegó este llamado a, luego ya había estudiado psicología, a como buscar otra forma de ayudar a la gente, siento yo, como no sé si ayudar a la gente el concepto, pero como hacer algo más. Y yo voy a aprender Reiki, yo voy a hacer Reiki, así, yo voy a aprender Reiki. Y yo ni siquiera sabía lo que era el Reiki. En algún momento yo dije, yo quiero, Reiki. Y me puse a averiguar qué era lo que era el Reiki, hasta que encontré, me llegó así también, pum, pum, súper random, una persona en Valparaíso que hacía Reiki, que era psicóloga, y me hice Reiki, y es como que todo tomó una forma, en el sentido de que me conecté con energía más elevada, de una forma multisensorial. Sentía los chakras en movimiento, así como el toroide. Se me abrió una puerta que yo siento que estaba esperando abrir hace mucho tiempo. Entonces, desde ahí me hice tratamiento, no recuerdo en este momento cuánto, pero durante unos meses, y ahí ya fue, sí, yo estudio el Reiki y hice un curso de hartos meses hasta que ya todo fluyó y como que volví a casa, y desde ahí nunca paré, y seguí con otras medicina, estudiando, aprendiendo, y en ese camino, en un trabajo, conocí a una mujer que, hermana maestra, me imagino yo de otras vías también, y fue así como, hola, no sé, fue así como, ay, yo soy la bruja de esta oficina. Y yo así como, ¿en serio? Mira, a mí me pasa esto. Y La así Marce, empezamos. A mí me pasa esto, a ti te pasa lo otro, y no, la Vivi. la Vivi, Ahí editamos, sin nombre. Y ella me enseñó, me ayudó, no así, no es como que me dijo qué hacer, pero con todo lo que ella me iba comentando, que me iba explicando, a mí me ayudó a encontrar una adultez, es como una madurez en mi proceso espiritual, poco a poco. Primero, para ir generando, o sea, para generar la conciencia de la sabiduría que yo tenía, ¿sí? Más allá de Catalina, sino como a nivel álmico. Las leyes universales, o sea, entiendo esta ley universal, por lo tanto la aplico, o sea, yo soy quien permito que esto suceda, está el libre albedrío, ¿no? Como, bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, aprendí que yo puedo filtrar, puedo pedir asistencia, puedo pedir que esto se detenga, y desde ahí empecé a filtrar. A veces que canalizaba, por ejemplo, presencias, y yo estaba muy abierta a todo, como muy fragilizada desde ahí, y muy fragmentada. Ahí entendí, no, a ver, hay algo que, no, se cerró. Lo digo así muy fácilmente, hay veces que no es tan fácil, ¿no? Que hay alguna presencia bien insistente y que te persigue, si es que tú... Bueno, ahí también uno escoge con qué engancha, pero aprendí eso con esta persona, mi adultez, ya más cercana a los 25. Yo diría que de haber tenido 22, 23 años. mm, qué bueno, porque ahí también se cumple un septenio. Es Claro, como el primer septenio exactamente. luminoso, el segundo septenio, tercer septenio un poquito más dark, y aquí Sí. ya en el 21 es 7 por, estoy 7 por 7 por 3 21. Mm. ¿Estoy bien? Sí, Sí. sí, Ya empezando yo tu tercer tengo, septenio sería como el un poco más del control de lo que estás experimentando. sí, y ahora estoy recordando antes del Reiki una experiencia vital que tuve que me despertó, o fue así como
esto que la gente define como el Insight, sí, ¿no? un insight, claro, más que un despertar, porque yo siento que no sé si la palabra despertar a menos en ese minuto identifica ese minuto, pero sí estaba en las Torres del Paine y fue así como una conexión con el todo. Una conexión con el todo, que es como, esto es. No puedo explicarlo, pero me trajo dicha interna, amor infinito, conexión a las fuentes. No lo puedo definir de otra forma. Y desde ahí se abre esa otra esfera que es de conexión a otros planos de mayor vibración. No es que antes no estuviera conectada a aquello, pero tendría la conexión más con el inframundo que con estos otros planos. Y desde ahí comenzó una cosa más de también recordar y conectarme con mi propia sabiduría, con vidas pasadas, con no sé, pues, sabiduría ancestral de estas técnicas de sanación y que me fluían tan fácilmente. Y luego del Reiki con todo el tema de la meditación. Eh, sí, yo creo que ese fue un momento de inflexión. Y de ahí en adelante, entonces, tú dirías que este desarrollo sensoperceptivo se vuelve un poquito más armonioso, ¿no? Se Como vuelve que... armonioso y lo empiezo a desarrollar más como de manera voluntaria. Ujú. De la mano de seres humanos y otros seres que me fueron guiando. Eh, Claro, empieza un camino de mayor, ¿cómo se llama? Esperanza. Creo que se asocia también a mi camino de sanación. Por eso siempre digo, como es adentro, es afuera. Y en ese camino de sanación, en donde tuvo que ver como cursos que hice, terapias, etcétera, personas que fui conociendo, se va abriendo esta nueva posibilidad de percepción y voy tomando la responsabilidad y el conocimiento necesario como para poder ir filtrando y trabajando esta energía, en la medida que lo voy sintiendo así como que necesario y que quiero, ¿no? Desde la voluntad. Y algo, por ejemplo, que me sucedió fue que un día, claro, como definirlo, no sé si es sueño o qué, pero era una gran entidad, gran, yo digo como 3 metros, pero yo me sentía, o sea, podía verla, pero también me sentía dentro de esa persona o de ese ser. Y podríamos decir un yo superior o una versión paralela a mí en otra dimensión, alguno de mis fragmentos, de los fragmentos de mi alma, eh, como lo podría denominar hoy. En ese momento era como este ser que era yo, pero no era yo, azulino, transparente, hermoso, hermosa, era una femenina. Eh, y me decía un nombre que yo sabía era mi nombre. Me decía, y ahí empieza ahí yo quedé totalmente flipada y buscando esto, ¿es o no es? Como del darle una explicación también casi que científica, y me encontré al menos online con muchos relatos similares y con esto nombre, casi que nombre cósmico o nombre espiritual, y hay distintos niveles, pero es un nombre que es como si fuesen llaves tonales. Yo reconozco o identifico ese nombre que se me dio en ese momento como una tarea que en el momento yo de recibirlo, ¡pum! Y totalmente, o sea, coincide con este minuto del Reiki, con todo esto que se me abre. Desde ahí he recibido otros nombres, pero no de la misma forma, no tan impresionante. Pero también ahí se me abre todo un tema con lo más cósmico, porque antes mi curiosidad estaba dada a que yo sentía que tenía experiencias con seres de otros planos que me daba mucho miedo. Ahí nuevamente en esa línea del miedo. No soy consciente de aquí vino tanto, atravesó la pared, me tomó, no, pero yo estaba súper convencida de que algo me había pasado. Hoy, luego de años y de darle toda la vuelta, tengo una lectura muy distinta de aquello, pero
pero sí me surgió la curiosidad desde esto, desde que se me presenta con el nombre de, uy, parece que mi origen no es solamente de esta tierra. Y ha sido maravilloso. Y bueno, dándole todas las vueltas de tuerca, nada más que como que la conciencia de quién es uno, quién es el ser esencial, se expande y atraviesa, claro, sí, atraviesa los límites de este cuerpo físico y de esta línea temporal y de este planeta, y es maravilloso. Súper especial, po. ¿Qué quieres que te diga? Fue desde, bueno, el mundo de las casualidades, que no son casualidades, lo vengo experimentando ya hace harto tiempo, post-terapéutico, o sea, post y durante, no digo en terapia, pero este momento de sanación que digo, en donde se empieza a abrir todo este mundo luminoso, llega un clímax cuando yo decido dejar todo. Cuando yo tenía 16 años o 15, le digo a una persona, o a más de una persona, pero yo un día voy a agarrar una mochila y un pasaje de ida y me voy a ir. Tenía ese sueño de explorar el mundo, y lo hablaba y decía, sí, pero yo quiero conocer otras formas de pensar y que se me abra la cabeza, porque yo no puedo vivir mi realidad de una forma así como más abierta si es que no, en realidad no vivo la experiencia de ver otras realidades, de conocer otras realidades. Así sentía yo. Entonces lo repetía así, al menos cuando tenía esa, no sé, por 15, 16 años. Entonces cuando llegó el momento y yo tenía 29 años y armé una mochila scout y tenía un pasaje de ida, así, ¡puf! ¡Wow! Como, oh, ¿no? Lo hice. Y fue un momento bien especial porque era como un despojarme de todo. Llegó un momento de inflexión en donde no tenía pareja, no era feliz con mi trabajo, no era feliz con mi vida en ningún, o sea, no sé si no era feliz, no era infeliz, pero sentía que yo quería otra cosa. Y físicamente yo sentía como que de mi estómago salía una soga que me estaba tirando y me tiraba hacia el norte, hacia Europa, así, pum, yo la sentía así. Bueno, estaba en este minuto en todo lo que era Reiki, súper metida en la meditación, y yo voy a India, me voy a India y me voy. Y todo sucedió bien rápido, lo decidí bien rápido, con el apoyo de mi madre, y me compré pasaje y me fui, po. Y fue un viaje impresionante. Y yo estaba en armonía y conexión con el todo de manera, pero todo se daba mágicamente. Yo hacía así, todo se manifestaba, o sea, un poder de manifestación y de concretar la realidad. Creo que muy pocas veces he logrado ese potencial nuevamente. Estaba totalmente conectada, entregada, totalmente entregada. Me despojé en ese momento, al menos de forma superficial, de todo. Renuncié a mi trabajo, regalé, vendí muchas cosas y bueno, había juntado plata harto tiempo, listo, me voy. Cuando las otras alternativas de vida no me hacían feliz en la proyección, así como, bueno, ¿qué voy a hacer? No, ya, chao, me voy. Si no me voy ahora, era como, no me voy a ir nunca. Y era como, nunca pensaba, sí, me voy para siempre. No. Bueno, un pasaje de ida, pensando que igual iba a regresar, pero no estaba segura si regresaba en 6 meses o un año o en 2. Bueno, y la cosa es que igual tuve que comprar un pasaje de vuelta porque si no me dejaban subir al avión, pero fue un año más o menos que saqué el pasaje, un poco menos de un año. Y ahí conocí al amorcillo de mi vida. En este minuto yo sigo en pareja con el amor de mi vida. Lo conocí el segundo día de una forma súper mágica, reconexión álmica, pero total y directa. Pero ahí se abre otro episodio en mi vida, totalmente distinto de lo que yo pensaba. Nos encontramos ahí también. Nos reencontramos las dos, un reencuentro álmico que fue súper hermoso, pero ahí también empieza un proceso en donde yo, si bien digo en ese minuto yo me despojé de todo para irme, no,
ha sido un proceso de despojarme de todo, que sigue hasta el día de hoy. ¿Despojarse de qué? Uno puede preguntarse, despojarse de la identidad falsa, ¿no? El self que uno se va construyendo a partir de una sociedad, a partir de expectativas, de familia, de personales, de miles de cosas, proyecciones, y empezar de cero en una sociedad en donde no se conoce el idioma, bueno, no sabéis la cultura, una cultura muy distinta, en donde yo, la que pensaba que era yo en ese minuto, tenía mucho de estos constructos sociales, plus, bueno, dónde estudié, quién es mi familia, la profesión y chao, desapareció, no existe. ¿Quién eres tú? ¿Quién quieres ser tú? Y entonces en esa búsqueda más profunda, nuevos procesos terapéuticos, un día, bueno, y el reencontrarse con Caro y que nos hemos hecho esta compañía amistosa, luminosa, terapéutica, maravillosa, de contención, de todo lo que es invisible, todo lo que es paranormal, pero a la vez súper normal y súper humano. Aparece esto que la Caro me dice, oye, mira, me llega esta invitación y como que el plazo, no me dijiste plazo, pero es como esto, ¿no? Este curso. Y yo, tantas cosas que me manda la Caro y tantas cosas que uno hace que es como, no sé si alcanzo. Y un día después, abro y dice inscripciones hasta hoy. Lo leo rápidamente y eran como, pero estas cosas yo las conozco, ¿no? Como Gran Fraternidad Blanca Universal, los 7 rayos, ¿no? Y esto yo lo sé. ¿Qué más puedo aprender? Súper arrogante, Pero es el último día, así que el primer módulo gratuito, yo me anoto. Me anoto yo y como 3 personas más y se cierra. Y dije, parece que esto era, ¿no? Por aquí va la cosa. Me voló la mente, pues, Caro. Me voló la mente y el corazón. Fue una experiencia de volver a casa, pero de volver a casa, la casa, no sé cómo explicarlo, pero fue un recordar. O sea, tú dices, yo no sé, pues te comentaba de canalización o de meditación en donde relataba lo que iban a enseñar la clase posterior, pero sí, o sea, no te estoy diciendo, hoy sabía todo, no, pero es un recordar desde lo álmico, y es desde también toda esa incertidumbre, y ahora nuevamente, bueno, toda esa incertidumbre de chica, y de sentir, ¿por qué esta weá me pasa a mí? Y luego entender de que, ¿por qué no? Pero no solo por qué no, sino porque he vivido muchas vidas y he trabajado mucho, muy duro a nivel espiritual. Me merezco esta weá, y no es como, que mejor y que todo, no, es una responsabilidad grande. Es una responsabilidad grande que la asumo con mucha humildad, pero es súper bonito recordar. Yo me siento súper honrada de volver a reconocerme. Y en ese reconocerme, como recordar episodios de mi vida y de mis vidas que son hermosos, de servicio, lindos, y ahí donde yo decía, a mí me daba mucho miedo cuando chica cierto específico tipo de seres multidimensionales o extraterrestres, y para luego entender que yo hice un servicio con esos seres y de que ellos me venían a agradecer. Qué linda resignificación cuando a nivel cultural te vienen a raptar, y luego entiendo que me venían a visitar para agradecerme por un servicio que hice yo. Entonces tú decís, es un servicio. No, weón, así como, igual que chuta, como, igual me da harto pudor, pero ese pudor que no raye con el ¿cómo se dice? Subestimarme. Sí, yo asumí esta vivencia, esta experiencia humana, Catalina XX de Chile, ahora no sé dónde viviendo, ¿cachai? Haciendo otros servicios para aprender otras cosas, pero yo vengo encarnando hace rato en la Tierra y vengo de otros sistemas, haciendo otros servicios en otros sistemas.
Ahí se toma la responsabilidad con humildad. Y que eso a mí me sirve, no solamente porque en un momento era como, recuerdo esto, quiero entenderlo y quiero comprobarlo científicamente. ¿Estaré loca o no? No. Ahora, algo que a mí me gusta compartir y es como, tengo todo anotado. Y hice así como súper nerd, pero hice clasificación. Esta vida la recuerdo así, era hombre o mujer, más o menos la edad, el lugar del mundo, y qué es lo que aprendí, qué es lo que recuerdo. Entonces ahí he podido hacer un sistema de, como base de datos para también ir sacando qué es lo que me está sirviendo ese recuerdo, por qué recuerdo esa vida, por qué estoy recordando ese episodio para hoy. ¿En qué mensaje me está trayendo mi alma y mi sabiduría hoy? ¿No? Sí, yo creo que ahí tú haces como el tema del tiempo, ¿no? Como y como ese cruce multidimensional, que está todo pasando en este mismo momento, en este mismo instante. Exactamente, exactamente. Ahora yo tengo una pasión por la historia, por tanto, qué maravilloso, o sea, dependiendo del recuerdo que uno tenga, pero, weón, en Egipto tengo muchos recuerdos, ¿no? Pero es como, pero no es en el momento, en un momento histórico, son distintos, o sea, como el lugar geográfico, pero son distintos, entonces desde ahí es como, qué bacán. Ahora no estoy diciendo que eso exista propiamente tal, no, eso todo está pasando en el mismo momento, pero es como, bueno, para entender que uno está viviendo en distintas situaciones como culturales y socioculturales, distintos fenómenos pasando también. Entonces, por ejemplo, es distinto que yo te diga, tengo un recuerdo de Egipto, pero post-Atlántida o no sé, o hace 2000 años atrás, o hace 1000 años atrás, o 100 años atrás, es distinto, totalmente distinto, ¿cierto? Entonces, o por ejemplo en la Edad Media aquí, pero la Edad Media es súper grande, pero acá me morí de una peste y allá, no sé, pues la guerra no sé cuánto, o las cruzadas, no sé qué, es distinto. ¿Qué voy aprendiendo de eso? ¿Y de qué me sirve entender de que era una mujer, o que era un hombre, o que tenía tanta edad, o cachai? Uh-huh. Todo eso nos da un conocimiento o una sabiduría o información que si la recuerdo hoy, es porque estoy conectando con alguna información que en este minuto me va a servir, me sirve. No es solamente porque recordar que está ahí, weón, en la, no sé, judía en el campo de concentración, créeme que no es genial. ¿Qué es lo importante de ahí? La idea no es quedarse pegado, ¿no? Quedarse sufriendo con ese recuerdo, es qué de eso tengo que recordar o se me presenta porque es importante trascenderlo esta vida para no atraer una vivencia similar, ¿no? Que es como tropezando con la misma tierra. No, pues, no. ¿Cachai? Entonces, así es, también es lo que he ido aprendiendo, porque ese recuerdo específico de guerra, bueno, y otros más que eran así como menos guerra, de chica a mí como que me complicaban, porque crecí en la adolescencia leyendo sobre, no sé, porque lo egipcio y la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? ¿Qué es lo que me atraía de eso? No, pues ahora ya, me sigue interesando, pero tiene un sentido, no es solamente por mero morbo, tengo acceso a esa información por morbo, por mera curiosidad, no. Jamás se te va a presentar algo si es por mero morbo. O sea, no, aunque yo diga, ¿sabéis qué quiero saber? Entonces voy a un hipnoterapeuta porque quiero saber de mis vidas pasadas. Efectivamente vas a acceder, si es que se debe acceder, o sea, a nivel vibracional, esa información te alcanza. Accedes a lo que... Como los sí, registros acá, chicos, ¿no? exactamente. Te va a llegar la información puertas, necesaria. bueno, siempre digo, hay puertas, no son ilimitadas porque son las que se supone el libre albedrío de acceder a la puerta, imagínate son 3, ya pueden ser más, pero luego hay llaves y escoges, tienes la libertad de escoger la llave y bueno, y luego la metes en la cerradura, pero luego es como el libre albedrío también ¿sabéis qué? Se gira, pero es como simbólicamente, es como con llave tonal. Y así, hay una serie es como que esa sabiduría que te llega a ti debe ser igual, siento yo, o como a mí me ha pasado, es una información a la que accedes en el momento en que tu alma está vibrando en esa sintonía, de acceder a ese aprendizaje, porque todo, no, es todo muy cuidadoso, siento yo, al menos
al menos en mi experiencia, Catalina, que recuerdo yo hoy, cómo mis maestros, maestras me muestran la información o mi propia sabiduría interna, mi propia maestría, es todo muy sutil, muy cuidadoso, muy paso a paso y siempre y cuando yo también me muestra dispuesta. Entonces la mera curiosidad tampoco te lleva a lo que no puedes sostener. Ay, Cata, qué lindo todo lo que compartes y gracias por la emoción también que traes a este espacio. Em, yo no sé si tú quisieras compartir algo más, porque yo por mi lado creo que estamos así como en las En el tiempo. respuestas como, y como en la comprensión también de lo que la intención que era este espacio, la entrevista. Siento Eh, que mm, para cerrar, eh, o hacer un resumen finalmente, es como desde lo como yo he experimentado esto, porque todo es muy personal, es individual, el conocimiento o la experiencia que yo he tenido es mi propia verdad. Eso no quiere decir que para todos y todas tenga que ser así y es la única explicación, es como yo lo he vivido. Lo comparto porque es siempre interesante conocer la realidad de otros y de otras. Para mí fue el entendimiento al que yo he llegado es a esa sabiduría que llega a uno, nos busca de una forma u otra y esas puertas que se van abriendo de esa sabiduría, hay veces que son más peliagudas de abrir, son puertas un poco más que nos trae más sombras, pero de repente es lo que es lo que tenía que pasar para también poder conectarnos con la infinita luz y la infinita maestría que todos y todas tenemos dentro. Cada uno vive su propio camino y es súper válido y divino. El mío es súper personal, lo honro y, y nada, pues yo creo que es infinito también, es infinito, infinito. En ese aprendizaje que hablábamos con la Caro de la gran fraternidad blanca, que a todo esto primer año de diplomado nada más, o sea, así del iceberg, de la puntita, eh, entendimos con Carola de que el templo interno es infinito, 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 infinito. Eh, y con esa infinitud, al ir profundizando, finalmente se multiplican las expresiones y los contactos y la forma de recibir la información y mi canal se amplificó, se potenció y al mismo tiempo también aprendí a manejarlo mucho mejor. Hoy lo vivo con mucha más armonía para que exista ahí esperanza para aquellos y aquellas que aún sientan que les abruma, que les complica. Bueno, a mí también a veces me abruma y me complica, pero he aprendido a aceptar, en la medida que me acepto también más y mejor a mí misma como ser infinito, infinita. Y, y eso, pues, sigo ahí conectando con nuevas cosas. me encanta. Y me encanta, y no dejo de sorprenderme. Y a la Caro siempre le digo, ¡ah, no caché lo que me pasó! ¡Fua! Unas cosas así, de repente súper descabelladas, que podrían sonar insignificantes, pero a mí me siguen sorprendiendo de sobremanera. La luz, maravillosa. Ay, Como el sí, ahí primer volví. día, como me sorprenden todavía mucho. Bueno, entonces hacemos el cierre, despedida. Muchas, 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 muchas gracias, querida Gracias amiga, a ti, por amiga, compartir toda tu vida en relación a esto, sabiendo que con falta mucho un amor. montón por compartir. Nos veremos en más entrevistas próximamente.
Chao, amiga. Chao. Chao a todos.